Buenos días, soy el alumno Jonathan Maldonado y a continuación les daré una presentación sobre la reproducción celular, la cual sabemos que hay dos tipos de división de las células eucariontes. Se da por división mitótica, llamada también mitosis, y se da por división meiótica. Entonces nos centraremos cómo es que la división celular mitótica produce células hijas generalmente idénticas. Para eso sabemos que la mitosis se divide en 4 fases, basándose en el aspecto y actividades de los cromosomas, siendo las siguientes: profase, metafase, anafase y telofase. De igual manera se presentará cómo se controla el ciclo celular, el cual es impulsado por las enzimas. División mitótica. Consiste en una división del núcleo, llamado mitosis, seguida por la división del citoplasma, también llamada la citocinesis. Durante la mitosis, los cromosomas se condensan y aparecen como delgadas estructuras filamentosas, vistas a través del microscopio óptico. La citocinesis es la división del citoplasma en dos células hijas. La mitosis da a cada núcleo de las hijas una copia de los cromosomas duplicados de las células progenitora. La citocinesis deposita un núcleo en cada célula hija. Por lo tanto, la división mitótica produce dos células hijas que son genéticamente idénticas entre sí y a la célula madre y que contienen cantidades iguales del citoplasma. ¿Cómo es que la división celular mitótica produce células hijas genéticamente idénticas? La mitosis se divide en 4 fases basándose en el aspecto y actividades de los cromosomas: profase, metafase, anafase y telefase. Estas fases no son acontecimientos distintos, más bien forman un continuo. Para eso iniciaremos con la interfase. Durante la interfase la célula crece de tamaño, se replica su ADN y a menudo se diferencia. La célula, después de formarse por división celular, una nueva célula hija entra en la fase G1 de la interfase. Ahí la célula realiza 3 actividades. Primero, casi siempre crece en tamaño. Segundo, se especializa o diferencia para realizar una función en específico. Tercero, la célula es sensible a señales internas y externas con las que decide si se divide. Si la decisión es positiva, la célula entra a la fase S, cuando ocurre la síntesis del ADN. A continuación, la célula entra a la fase G2, durante la cual crece otro poco y luego sintetiza las proteínas que necesita para dividirse. En la interfase tardía, los cromosomas duplicados se encuentran en estado extendido y sueltos, mientras que los centriolos duplicados permanecen conglomerados. En la profase inicial, los cromosomas se condensan y acortan y empiezan a formarse microtúbulos del uso entre los pares separados del centriolo. La profase tardía. El nucleolo se desensabla y desaparece. La envoltura nuclear se desensabla. Algunos microtúbulos del uso se unen al cinetocoro azul de cada cromatina hermana. Metafase. Los microtúbulos del cinetocoro alinean los cromosomas en el ecuador de la célula. Anafase. Los cromatías hermanas se separan y se mueven a los polos opuestos de las células. Los microtúbulos apartan los polos. Telefase. Los juegos de cromosomas llegan a cada extremo y comienzan a extenderse. Comienzan a formarse envolturas nucleares, empiezan a reaparecer nucleolos. Los microtúbulos del uso comienzan a desensamblarse. Alrededor del ecuador se forman los anillos de los microfilamentos. Citocinesis. El anillo de los microfilamentos se contrae y divide la célula en dos. Cada célula hija recibe un núcleo y alrededor de la mitad del citoplasma. Interfase de las células hijas. Los huesos se desensamblan y desaparecen. Se forman envolturas nucleares intactas y los cromosomas se extienden por completo. ¿Cómo se controla el ciclo celular? La división celular está regulada por un número increíble de moléculas. Las actividades de enzimas específicas impulsan el ciclo celular. El ciclo celular está controlado por una familia de proteínas llamadas sinasas. Su función es que es una enzima que fosforila, agrega un grupo fosfato a otras proteínas, lo cual estimula o inhibe las actividades de la proteína blanco. En segundo lugar, son dependientes de ciclinas. ¿Por qué? Se activan solo cuando se unen a una tercera proteína llamada ciclina.
Los factores de crecimiento estimulan la división celular. El progreso del ciclo celular está bajo el control general de las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas CDK. En casi todos los casos, los factores de crecimiento estimulan la síntesis de las proteínas ciclinas, lo que activa la CDK y estimula una cascada de eventos que desembocan en la replicación del ADN y en la división de la célula. En conclusión, se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular, en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Este es un proceso que se da en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de su existencia, así como el crecimiento, la reposición de tejido y la reproducción en los seres pluricelulares. Hay dos tipos de división de las células eucariontes, sea por división mitótica y por división meiótica. La mitosis se divide en 4 fases, basándose en el aspecto y la actividad de los cromosomas, siendo las siguientes: profase, metafase, anafase y telofase. Gracias por su atención.